Vamos a conversar entonces un poco acerca de estos estudios y qué es lo que los caracteriza. Vamos a ver algunos ejemplos y criterios básicos para realizar este tipo de estudios en nuestra práctica. Bueno, no tengo conflictos de interés que declarar, no hay ninguna relación personal o profesional con alguna persona o empresa relacionada con este tema. Bien, me gustaría iniciar con la frase de Brian Reed que dice que todo está diseñado, pero pocas cosas están bien diseñadas. Brian es escritor y guionista, pero eso aplica también para la ciencia. Hay muchos estudios que están obviamente diseñados, están publicados, pero pocos de ellos están bien diseñados y es justamente para lo que se están realizando este tipo de seminarios, ¿no? Para ir hacia un buen diseño metodológico que permita dar respuestas reales a las situaciones planteadas o observadas, ¿no? Dentro de eso, pues por supuesto están los estudios de investigación que parten, como siempre, de la observación, ¿no? De la observación de nuevos hechos que vemos en nuestra práctica clínica, que vemos en los hospitales, que vemos en distintas situaciones que nos llaman la atención y que nos hacen que determinemos una hipótesis, que digamos que, bueno, ¿qué pasa si ocurriría aquello? ¿Qué pasa si yo cambio esto? Etcétera. Y eso es justamente ese tipo de interrogante, ese tipo de inquietud, es lo que nos permite abrir nuevos caminos en la ciencia, permite el avance de la ciencia como tal y vislumbrar, por supuesto, nuevas perspectivas más adelante. De manera que no todos los estudios sirven para lo mismo, eso nos tiene que quedar claro, y no todos los estudios ofrecen la misma confiabilidad. Incluso si vemos la pirámide de la medicina basada en evidencia, pues que empieza desde la opinión de los expertos hasta los metaanálisis ya, incluso ahorita tenemos metaanálisis paraguas, que son metaanálisis de metaanálisis. Entonces, podemos ver toda una escala que va avanzando, ¿no? De los estudios muy exploratorios, cuando hay poco o son muy raros los casos, ya luego estudios descriptivos, estudios más analíticos que permiten hacer una estadística un poco más avanzada, y luego los estudios explicativos, que sí son estudios experimentales, ¿no? De manera que todos los anteriores son observacionales y estos serían los experimentales y luego a partir de toda esta evidencia generada, pues se realizan las guías clínicas, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Entonces, volviendo al inicio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esos estudios experimentales y observacionales? Bueno, que los estudios experimentales involucran la intervención de los investigadores, es decir, los investigadores manipulan, bien sea una exposición, manipulan una conducta, manipulan un tratamiento, están interviniendo directamente sobre el fenómeno. Mientras que en la observación, pues simplemente, como su palabra lo dice, se observa, se ve, sin ningún tipo de manipulación, sin ningún tipo de intervención. Se ve los casos en estado natural. Por así decirlo. Estudio de James Lynn justamente con el escorbuto. Se habla del primer estudio clínico, incluso el 20 de mayo es el Día Internacional de los Estudios Clínicos, gracias a este experimento de James Lynn que realizó el 20 de mayo, justamente dentro de una embarcación, tomando a 12 marineros con escorbuto y separándolos en grupos. Entonces los puso en pareja y él tenía la teoría de que los ácidos iban a mejorar el escorbuto. Entonces dio distintas sustancias ácidas a estas parejas de pacientes, ¿no? Entonces a una le dio sidra, a otros le dio vinagre, a otros le dio agua de mar, una solución de ácido sulfúrico bien diluida, y resulta que hubo un grupo al que le dio un jugo de naranja con limón. Y este fue el que vio mejoría
en ese estudio. De manera que esto fue lo que dio parte a el reporte, a la sistematización en los estudios clínicos y sobre todo en estos estudios experimentales, donde se toman los grupos, se aleatorizan y luego se prueba un objetivo, ¿no? Un evento que queremos ver. En este caso, la mejoría del escorbuto. Entonces, estos estudios experimentales, pues en el área clínica, son conocidos como estudios clínicos y hay diversos estudios, ¿no? Dependiendo también, sobre todo en el caso de probar fármacos, las fases que deben llevar, estudios de fase 1, fase 2, fase 3, etcétera, que son estudios que van a ir probando lo que es la eficiencia, la eficacia, la seguridad de los distintos tipos de drogas. De manera que un estudio experimental lo vamos a usar o van a tener el objetivo de evaluar, evaluar que la eficacia de un tratamiento mediante la comparación de un desenlace o evento de interés. Eso es lo que se busca con este tipo de estudios. Em, Acá está, muy bien. Está un poco lenta las láminas. Buscamos ver el desenlace, que es un evento de interés clínico, en comparación con otro grupo, que es el grupo control. Entonces, a uno de los cuales no voy a aplicar la intervención, a otro al cual sí. Y luego veo el efecto a ver qué sucede, qué es lo que pasa en ese estudio. Eso es lo que se busca con los estudios experimentales. De manera que hay criterios básicos, ¿no? Así como hay criterios para establecer un diagnóstico, pues también hay criterios básicos para establecer si se trata de un estudio experimental o no. Lo primero y condición sine qua non es la manipulación de la variable independiente. Tiene que haber una manipulación, tiene que haber una intervención para que esto pueda llamarse estudio experimental. Pero no solo queda allí, sino también tiene que haber una asignación al azar del sujeto. Esto es algo muy importante. La aleatorización o, si nos vamos con el anglicismo, la randomización de los pacientes, ¿no? Que no es más que asegurar que cada uno de ellos tenga la misma probabilidad de entrar en un grupo o en otro. Entonces no es que voy a poner, bueno, para este grupo todas las mujeres, para este grupo todos los hombres, porque entonces eso no da igualdad de probabilidad para ser seleccionado y puede ocasionar sesgos más adelante. También necesitamos un mínimo de dos grupos, el grupo experimental y el grupo control. Si vamos a hacer una comparación, por supuesto que necesitamos al menos dos grupos. Controlar las variables extrañas. ¿Y qué son variables extrañas? Variables que pueden estar allí confundiendo o que puedan estar relacionadas con la variable que queremos medir, en este caso, la variable dependiente. Entonces, por lo menos estamos midiendo la efectividad de un tipo de tratamiento para corrección de fracturas, pero resulta que hay pacientes que tienen fractura previa en el mismo sitio. Eso es una variable extraña, es una variable que está interviniendo. ¿Por qué? Porque la mayoría no va a tener eso, pero unos cuantos sí van a tener el antecedente. Y eso, pues por supuesto que puede afectar el resultado final, que es la mejoría de la fractura. Entonces, hay que controlar eso, hay que controlar sexo y algunas otras dependiendo de lo que estemos investigando. Luego tenemos el registro y medición de la variable dependiente. Tenemos que tener una variable dependiente que podamos registrar, que podamos medir, que pueda obtener valores para poder saber si hubo un cambio o no con la intervención. Y estos estudios experimentales van a hacer uso de estadística inferencial, nada más eso de presentar la N y el porcentaje nada más, eso queda atrás. Aquí ya necesitamos nuevos estadísticos, unos odds radios, número de pacientes a tratar y algunos otros estadísticos, justamente para conocer la efectividad de esta intervención.
Así que los estudios experimentales tienen diversas fortalezas. La primera es que son los estudios preferidos para establecer la relación causa y efecto. Si usted encuentra una asociación entre las fracturas del brazo con, digamos que el estado civil, eso es una asociación simplemente que encontró, pero no quiere decir que el estado civil causa las fracturas, ¿ok? Entonces, esas relaciones causa-efecto solo se pueden valorar cuando hacemos estudios de tipo experimental. Estos son los preferidos para establecer eso. De resto, vamos a encontrar son correlaciones o asociaciones que nos orientan, que sirven de mucho, por supuesto, pero las que definitivamente dan respuesta a causa-efecto son los experimentales. Luego tenemos que evalúa la eficacia de un tratamiento, procedimiento o una intervención. Gracias a ellos podemos ver qué tan eficaz es esa intervención o no. Puede darnos resultados confiables, además, sobre todo si tiene un buen diseño metodológico, pues sus resultados van a ser muy confiables y generalizables. También depende del primer paso, de seleccionar la muestra. Dependiendo de ello, pues puede que podamos generalizar a otras condiciones. Y muy importante en ciencia, la transparencia, ¿no? Que pueda ser replicado ese estudio mostrando bien la metodología, de repente en otro país, en otro sitio, en otra población, replican el estudio y puede que obtengan resultados similares o no. Y esto es muy importante en la ciencia, justamente el agrupar distintas experiencias científicas para ver cuál es el resultado final, si realmente es así en todos lados o es solo en algunos, por qué es en algunos, o si eso más bien responde a fallos metodológicos. Entonces, eso es lo más relevante acá. Estos estudios pueden ser replicados fácilmente y se pueden utilizar en muchos ámbitos, por supuesto, muy comunes en el área de la medicina, pero también pueden ser utilizados en economía, pueden ser utilizados en el área de los alimentos, en el área de otros tipos de ciencias sociales que pueden nutrirse igualmente de estudios experimentales. Ahora, el otro lado de la moneda es que estos estudios presentan algunas debilidades, como que pueden ser costosos, que en algunos casos no se pueden implementar por ética, no puedes dejar a alguien sin algún tipo de medicamento o sin tratamiento, porque bueno, porque quieres probar eso no es ético. En algunos casos pueden que no sean tan generalizables y eso depende más que todo del diseño. Si yo busco una población, me limito a una población muy específica, entonces de repente ya eso no lo puedo extrapolar a otras personas o más allá de esa muestra estudiada. En algunos casos el diseño puede ser tan estricto que llegue a ser poco realista, que ya tiene condiciones tan fuertes que tú ves que, mira, es muy difícil que las personas hagan esto siempre, ¿no? Por lo menos recientemente en el área nutricional salió uno que habla de que comiendo primero la ensalada, después las proteínas y de último los carbohidratos, pues se obtiene una mejor respuesta glucémica. Entonces, chévere, está bien, pero las condiciones son poco realistas porque ¿quién se va a comer primero la ensalada, después toda la proteína y de último se va a comer el arroz solo? Entonces, ya eso va contra la cultura alimentaria. Entonces, hay algunos que dependiendo del diseño, hay que pensarlos bien porque sus implicaciones más adelante son relevantes. Y otra de las desventajas es que algunos participantes o algunos investigadores pueden cambiar la conducta si se dan cuenta de que están en el grupo control o de que están en el grupo experimental. Y por eso hacerlo ciego es pero tan importante, que los investigadores y que los participantes pues no conozcan a cuál grupo están tratando o en cuál grupo están. Entonces, en un estudio experimental, recordemos que tenemos variable independiente, cuya acción es la causa, eso es lo que causa
el efecto, esa variable independiente, es la que vamos a manipular como tal. Luego tenemos una variable dependiente que va a ser el efecto, que esa es la variable que vamos a medir, a ver qué tal va, qué tal es ese cambio cuando manipulamos la independiente. Y tenemos variables extrañas cuya acción es la confusión y que nosotros debemos simplemente controlar, estar pendientes y controlarlas para poder hacer un buen estudio o un buen diseño. Hay diseños experimentales como este, el más clásico, un diseño paralelo, porque va uno al lado del otro y en dos grupos, grupo experimental y grupo control. Esto es la asignación aleatoria, AA es asignación aleatoria hacia un grupo o hacia otro. Se hace una primera medición, se hace la intervención y se hace una segunda medición, en el caso del experimental. Y en el caso del control, se hace la medición, no hay intervención y se hace la medición posterior. Y bueno, se evalúa qué tal es el cambio en este grupo. Así que la estructura básica de ese diseño de, de investigación parte justamente de una población a la cual de esa población vamos a tomar una muestra, no podemos tomar a todos los hombres, todos los humanos de este mundo, simplemente hacemos una muestra, pero muy importante en este paso tener la revisión de un comité de bioética y tener un registro internacional del protocolo. Esto hace que la revisión del comité de bioética, bueno, que tu investigación cumpla con los criterios básicos para lo que es la investigación, sobre todo en seres humanos. Eso es importante y que lo hagan otras personas que no estén relacionadas con el trabajo, que no nos conozcan, etcétera, para que sea lo más objetiva e independiente posible. Y un registro internacional porque es lo que te avala de que tú estás realizando ese estudio, de que además es tuyo, y que ese registro lo hagas antes de empezar el estudio, de manera de tener las reglas claras antes del juego y no es que en el juego me vas a estar cambiando las reglas, me vas a estar cambiando la variable o me vas a estar cambiando la forma como mides el desenlace. Ya eso tienes que establecerlo desde el principio. Bueno, haces la selección reclutamiento, tomas tu muestra y luego esa muestra va a un sorteo y ese sorteo es el que dictamina si ese individuo va al grupo experimental o va al grupo control. Se hace la evaluación basal o la evaluación inicial, se hace el seguimiento por cierto tiempo, dependiendo del estudio, con una sola medición, con dos, con tres, dependiendo de la naturaleza y luego mides si hubo el desenlace o no hubo el desenlace en ese grupo, en cuántos hubo el desenlace, en cuántos no hubo el desenlace en el otro grupo. Esta es la estructura básica de ese estudio experimental. Acá les traigo un ejemplo, por lo menos, este estudio experimental estaba probando placas, perdón, esta- estaba probando placas de material de osteosíntesis y allí prueban entonces el uso de una sola placa o el uso de dos placas en este tipo de fracturas, ¿no? Entonces allí ellos prueban experimentalmente un método u otro método. Fíjense ustedes que para eso presentan su árbol de elección de los pacientes, 345 pacientes, de los cuales excluyeron a una buena cantidad, 14 decidieron no participar, justamente para eso se hace la parte bioética, uno les dice de qué va el estudio y ellos ven si quieren participar o no y están en el derecho de negarse. Luego fueron aleatorizados 50 y pues sigue todo el procedimiento de realizar una acción o realizar la otra y el seguimiento. Sin embargo, aquí hay cosas que llaman la atención. Fíjense ustedes que justamente aleatorizaron a 50 pacientes, un número redondo, y además de esos 50, lo distribuyeron en 25 y 25, que es digamos que es lo más adecuado, ¿no? Eso llama la atención, pero también llama la atención que en el seguimiento no perdieron ninguno. ¿Ok? En el seguimiento, cero de pérdida.
que es algo muy poco común. Y además, si te vas a las declaraciones, en la declaración ética, ponen aquí, esto fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de XXX. Entonces, ya esto llama la atención y chévere, puede ser un estudio, puede ser un aporte, pero de repente su parte ética no está tan bien cuidada. Entonces, es algo para tener allí en consideración y un llamado a ustedes también a que cada vez que hagamos un estudio clínico, eh, antes de iniciarlo, tengamos el aval bioético y la comprobación de esto. No es nada más decirle al paciente si está de acuerdo o no con lo que le voy a hacer, sino que ese procedimiento haya sido ya evaluado por un comité de bioética para asegurar que no hace daño. Bien, tenemos otros tipos de estudios que son paralelos también, pero multigrupos. Entonces, en lugar de dos, pueden ser tres grupos experimentales como acá y un grupo control. Entonces, es lo mismo. Tenemos la aleatorización, luego van hacia el grupo experimental, hacia el 1, hacia el 2 o hacia el 3. Se aplican distintos tratamientos. Acá uno, este es otro, y el grupo control que no lleva algún tipo de intervención. O sea, un ejemplo de eso es este estudio que está acá, ¿ok? En este estudio, pues vemos en los métodos, esto está registrado en el registro de estudios clínicos de China, bajo el número tal, buenísimo, nos está dando detalles de eso, que fue hecho el 2 de agosto del 2021. Y además nos dice que fue aprobado por el Comité de Ética de esta universidad bajo el número tal. Da detalles acerca de eso y ya eso da seguridad, ¿no? En que por lo menos esta parte fue investigada. Y puede ser perfectamente comprobada, porque si me voy al registro chino de estudios clínicos, pues con el número, pues puedo verificar de que, mira, sí, en efecto, este estudio está registrado y tiene su aprobación como es debido. Ya eso da transparencia en el estudio y seguridad. Bueno, ahora vemos su árbol. En este caso, como tenemos, en este caso, ellos usan tres grupos, entonces dos grupos experimentales y un grupo control. Fíjense la asignación acá, fueron 79, no es un número redondo, es un número, digamos, en este caso 79, que es perfectamente válido. Es muy raro que dé un número redondo acá después de haber aplicado los criterios de inclusión y exclusión. Y en cada grupo, pues hay más o menos una cantidad, digamos que similar de personas. Hacen su evaluación base y luego a los 21 días finaliza la intervención y aquí ya se ven las pérdidas, ¿no? Que pueden haber pérdidas por análisis, pérdidas porque no volvieron, etcétera, y se analizan menos personas. Eso es uno de los grandes temas a considerar cuando realizamos estudios experimentales. Algo que hace muy bien este estudio es tener grupos más o menos similares. Si se fijan acá, por lo menos sexo, se buscan tener más o menos un mismo porcentaje entre hombres y mujeres en cada uno de los grupos, de manera que la variable sexo no sea una variable confusora, no sea una variable que pueda llevarme a que los resultados tengan algún otro tipo de interpretación. Si ven la edad también más o menos similar, una P mayor a 0.05, el tipo de ictus en este caso, ¿no? Que está presentando, si fue derecho, si fue izquierdo, etcétera. De manera que cada una de esas variables relacionadas al evento, pues sea lo más similar posible entre los grupos. Eso asegura entonces la comparación y que lo único que diferencia uno de otro es el tratamiento como tal. En este caso, se trata de la rehabilitación haciendo uso de un robot, ¿ok? Probando qué tal va esa rehabilitación usando un solo
un solo lado y los dos lados de los miembros superiores, y el evento primario en este caso es la función motora de esas extremidades. ¿Qué tanto mejora la función motora de esas extremidades cuando hacen uso de este tipo de robot? ¿Midiendo qué? Midiendo la escala Full-Meyer de funcionalidad de miembros superiores, ¿no? Y aquí está justamente el resultado de la escala, los puntajes en la escala: grupo control, grupo de un solo brazo, grupo de dos brazos. Entonces acá se ve la diferencia que existe, sobre todo entre el de dos brazos con el grupo control. A ver, pregunto para que no se me duerman. La variable dependiente es justamente la que, la que estoy viendo, ¿no? En este caso, que es la función motora de las extremidades. Esa es la dependiente. Pero entonces, ¿cuál sería la variable independiente en este caso? ¿Qué es lo que yo estoy manipulando? Pueden escribir por el chat. Si no, de repente también pudieras nombrar a alguien a ver si no, de los que ves allí. Dedocráticamente. Dedocráticamente, sí. ¿Qué es lo que estamos? Exacto. Aquí estamos midiendo la función de la escala de de qué tanto es la movilidad, ¿no? La función motora de las extremidades luego de la aplicación de ese robot con un solo lado o con dos lados de los miembros superiores. Entonces, ajá, Pastor dice por acá el uso de robot, exactamente. Entonces, la variable independiente es el uso del robot, el control donde no usamos el robot, luego el robot de un solo brazo y el robot de dos brazos, a ver cuál es la funcionalidad en los miembros inferiores. Así que esa es la variable totalmente independiente. Está ubicada por lo general en el eje de las X cuando presentamos este tipo de gráfico. Y hay otro tipo de estudio experimental que no es paralelo, sino que tiene un diseño cruzado. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, los sujetos se eligen, se aleatorizan, y entonces unos van a entrar en intervención, otros van a entrar en control. Pero luego va a haber un periodo de lavado que se llama periodo de lavado, un periodo de reposo, un periodo donde ya se acaba la intervención y vuelven al estado natural, se acaba el control, vuelven al estado natural, pero luego de ese periodo de lavado cambian los roles. Entonces los que estaban en control ahora son intervenidos, los que fueron intervenidos ahora pasan a control. Y entonces se va viendo el efecto de ese cambio. Esto es para saber si realmente es así o si no, o fue casualidad de encontrarlo en un grupo y en otro. Entonces, un ejemplo de este estudio es justamente el que se presenta acá, donde ven el efecto de la silla en la que tú haces el test de pararse y sentarse de un minuto. Eso quiere decir que en un minuto tú te paras y te sientas tantas veces como te sea posible. Pero ellos dicen que, bueno, eso depende de a qué tamaño, eh, en- sí, a qué nivel esté la silla en la cual estés realizando ese test. Entonces ellos prueban una estandarizada, ¿no? Una silla estandarizada de tantos centímetros, la prueban en un grupo y en la otra la hacen individualizada, es decir, que a cada persona le quede en los 90 grados de específicos para cuando se sientan. Entonces realizan una prueba, un break de 10 minutos y repiten la prueba, esto es para ver confiabilidad del test, y luego hacen un washout, que es el lavado, un periodo de lavado, un break de 20 minutos, y pasan, los que estaban en estandarizado pasan a individualizado, y los que estaban en individualizado pasan a estandarizado. Y repiten nuevamente las pruebas y ven qué tal es el efecto de uno o de otro, sin tener en cuenta de repente variaciones que pudieran haber entre un grupo y otro. Para eso nos sirven estos estudios cruzados. Otro de los tantos diseños experimentales. Pero ¿qué nos interesa como investigadores? Pues asegurar la validez de ese estudio experimental.
Entonces, para yo asegurar la validez, tengo que asegurar la aleatorización y es algo fundamental. Yo tengo que evitar el sesgo de selección diciendo que cada uno de los pacientes tiene la misma probabilidad de estar en un grupo o en otro grupo. Simplemente. Tener un buen grupo control, y esto es clave para los estudios experimentales, porque más difícil que la intervención, creo yo que es asegurar un buen grupo control, que sea realmente alguien contra quien comparar, ¿no? Entonces, de repente vas a medir las pruebas de rendimiento corriendo y entonces pruebas, bueno, vamos a probar los que tienen sus dos miembros inferiores versus los que no los tienen. Entonces ya estás ahí haciendo una comparación que de repente no es la más adecuada. Entonces, tener un buen grupo control es algo fundamental en este tipo de estudios experimentales. Eso para evitar el sesgo de comparación. Luego, el cegamiento, muy importante, evitar el sesgo de información, tanto de los que están participando como de los investigadores, porque si yo sé que estoy utilizando el tratamiento, pues puedo tener allí un efecto placebo. Si el investigador sabe qué es lo que está dando, entonces puede apoyar un poco más a ese paciente. Entonces, lo mejor es que estén cegados, que no sepan cuál de los dos está realizando, de ser posible, ¿no? No en todos los casos se logra. Y un buen seguimiento. El seguimiento también es importante de cada uno de los casos para evitar el sesgo por pérdidas, porque si tengo 10 pacientes y de los 10 se me van 8, entonces ya no tengo estudio, porque lamentablemente se me fueron los pacientes. Entonces también habría que ver por qué se van, si es por algo que está pasando durante el tratamiento o alguna otra variable que está influyendo. La transparencia es fundamental. Transparencia, como les dije antes, hay que decir cuál fue mi consentimiento informado, de dónde viene, cuál es el número de registro, ser lo más transparente posible, nos asegura la confiabilidad en los datos y además evitar el sesgo de publicación, que también se da mucho. Hay personas que publican, bueno, esto sí, esto me dio, el tratamiento que yo estoy proponiendo sirve y entonces lo publico. Pero si los resultados me dan que no sirve o que es igual a un tratamiento anterior, entonces no lo publico. No, eso no debe ser. Tú publicas tus resultados, sean que los consideres favorables o no, porque igualito, eso es ciencia, igualito es importante tener esos resultados porque le va a decir a otro investigador que de repente por ahí no es la vía. Y algo importante es la representatividad de la muestra, evitar el sesgo de participación también, y es que a veces hacemos llamados a todos los que se quieran operar de tal cosa, entonces vamos a tener sesgo de participación porque son los interesados justamente en que se haga ese tipo de intervención. Entonces, el grupo poblacional de repente no es el más general. Bueno, para finalizar, les dejo este mensaje de Edwin Hubble que dice, el ser humano, con sus cinco sentidos, explora el universo que lo rodea y a sus aventuras las llama ciencia. Bienvenidos a esta aventura de la investigación como siempre y aquí estamos para acompañarles en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tan buena intervención, por explicarnos tan claramente de qué van los estudios experimentales. Entonces, a continuación, entonces, el doctor Manuel Brito nos va a dar entonces el enfoque de lo que son los estudios cuasi experimentales. Cuáles son, digamos, el concepto, cuáles son las fortalezas y debilidades de estos estudios y en qué momento los podemos aplicar. Manuel. Muy bien. Vamos a, excelente la ponencia de Pablo y lo que nos ha hablado sobre los estudios experimentales. Y bueno, como investigadores y como médicos, muchos de nosotros quisiéramos hacer estudios de tipo experimental y nuestro deseo, nuestra ambición como investigadores es hacer estudios experimentales. Sin embargo, a veces no se pueden hacer por algunos tipos de limitaciones y distintos tipos de limitaciones que tenemos sobre todo en países como el nuestro, países en vías de desarrollo.
Ahora bien, ¿qué otros tipos de experimentos existen o qué otros tipos de diseños, alternativas existen si yo quiero hacer experimentación también? Para esto están los estudios cuasi experimentales. Los estudios cuasi experimentales son una gran alternativa para los investigadores que quieran realizar algún tipo de observación, pero es importante tener en cuenta algunas características propias de estos estudios. Los estudios cuasi experimentales muchas veces no son conocidos por todos los investigadores o en todos los medios donde se hace investigación, a pesar de que tienen ya más de 50 años o más, o el próximo año, en 2025, van a cumplir 60 años de haber sido presentados en sociedad, por decirlo de alguna forma. Vamos a seguir con la presentación. No tengo ningún conflicto de interés con esta presentación. No soy defensor de ningún tipo de diseño en específico. Y por motivos netamente académicos, les voy a hablar hoy sobre este tipo de diseño. Vamos a definir qué es un estudio cuasi experimental o qué es un cuasi experimento, cuáles son los tipos de estudio cuasi experimental, la justificación para realizarlo, cuando un diseño es cuasi experimental, y vamos a ver algunos ejemplos de estudios aplicados a la traumatología. Es muy importante tener en cuenta que el término cuasi experimento se refiere a un diseño de investigación donde los sujetos o grupos de sujetos no se asignan de forma aleatorizada o randomizada. Es decir, no existe el factor aleatorización que existe en los estudios experimentales puros, por decirle de alguna forma, o por mencionar los que les acaba de explicar Pablo. Un poco un concepto más académico es los estudios cuasi experimentales son un conjunto de estrategias de investigación que son conducentes a la valoración del impacto de una intervención, entendiendo por intervención algún tipo de tratamiento que hacemos y por ende al estudio de los eventuales cambios que pudieran ocurrir y por ello detectarse en los sujetos sometidos a esta intervención o tratamiento en función del tiempo o circunstancia en que no existe aleatorización. En estos tipos de estudios se manipulan deliberadamente al menos una variable independiente. Esto se hace con el fin de observar su efecto y la relación con una o más variables dependientes y difieren importantemente con respecto a los estudios experimentales con el grado de seguridad y de confiabilidad que puede haber en el estudio que yo esté realizando. Sin embargo, dependiendo de la rigurosidad que yo tenga como investigador o de la rigurosidad con la que yo aplique el método, yo puedo disminuir algunas de estas debilidades y aumentar la seguridad y la confiabilidad de mi estudio. Estos estudios se utilizan cuando no es posible, por alguna circunstancia, asignar a los sujetos en forma aleatorizada o randomizada a los grupos que van a recibir los tratamientos experimentales. Es decir, en algunas condiciones, por ejemplo, éticas, como por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio con consecuencias de la apnea en recién nacidos, yo no puedo someter a un grupo de niños recién nacidos a una apnea para yo probar una hipótesis o un tratamiento. En ese caso, yo tengo que esperar a que las circunstancias ocurran de formas naturales porque no es ético realizarlo. Un ejemplo aplicado, por ejemplo, a traumatología. Yo si quiero probar un nuevo tipo de experimento, por ejemplo, un antibiótico en fracturas abiertas de tibia, no puedo someter a un grupo a no puedo tener un grupo al cual yo tenga pacientes con fractura de tibia a los que le voy a poner antibiótico y este nuevo antibiótico que estoy probando con un grupo al cual no le voy a colocar antibiótico porque yo quiero probar que mi grupo no, porque quiero probar que mi grupo con el antibiótico es más efectivo, va a salir beneficiado. Más o menos a eso me refiero a los aspectos éticos. A veces hay también algunas limitaciones de tipo técnica, como el conocimiento o desconocimiento de algunas posibilidades de aplicación de estos diseños, a veces de acuerdo también a limitaciones logísticas. No se pueden aplicar estudios experimentales porque los estudios experimentales a veces son un poco más costosos, mientras que los estudios cuasi experimentales
resultan ser un poco más económicos y esta variable, los recursos disponibles, puede permitir su aplicación. Y por supuesto también de acuerdo a las hipótesis que queramos presentar o las hipótesis que queramos probar. Este es más o menos un esquema general de cómo se realiza un estudio cuasi experimental. Un investigador selecciona al grupo de estudio que va a evaluar de acuerdo a sus observaciones naturales dentro de un campo donde los eventos están ocurriendo de forma natural. Una vez que el investigador ha seleccionado a este grupo de estudio, ejecuta su estudio de acuerdo al diseño que han escogido para poder evaluar o realizar su observación. Posteriormente, analiza los resultados aplicando la rigurosidad científica o el método científico que se haya establecido previamente y por último, establece sus conclusiones. Aquí, en este apartado de establecer las conclusiones, es donde tal vez encontramos una de las debilidades más importantes de los estudios cuasi experimentales. Vamos a hablar un poco del aspecto histórico de estos estudios. Los estudios cuasi experimentales provienen del ámbito de la educación y de la psicología. Habían estado siendo utilizados de muchísimas formas, pero por no tener una definición específica o por no estar definidos, se habían estado realizando sin considerarse o siendo confundidos con otros tipos de estudios, incluso donde había asignación por aleatorización. En 1965 es donde se tiene el conocimiento del primer estudio publicado por Rintal y Tamisto, que es de modelo netamente cuasi experimental. En 1966, Campbell y Stanley publican su clásico libro ya de caracterización de los diseños experimentales, de los diseños cuasi experimentales para la investigación, un libro que es de referencia para este modelo de estudio. Y no es hasta 2015, 40 años después, cuando ya en la base de datos Medline y Putline se incluye el concepto cuasi experimental o de estudio cuasi experimental bajo el término Non-Randomized Controlled Trial as Topic, estudios clínicos no randomizados, que es como los conocemos actualmente. Hay que tener en cuenta que con respecto a los estudios experimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos no se emparejan, no hay un emparejamiento como ocurre en los estudios experimentales. Los grupos ya estaban formados antes del experimento, ya habían sido asignados antes del experimento. No se habla de grupos controles, pero sí existen grupos y este es un aspecto muy importante porque se tiende a decir que en los estudios cuasi experimentales no hay grupos y sí pueden haber, de acuerdo al modelo, la formación de grupos. Recuerden que estos grupos se forman sin aleatorización y por esto no se habla de grupos controles, sino de grupos de comparación. No existe un control de todas las variables y se realizan principalmente con propósitos descriptivos y correlacionales. Este es un esquema un poquito más sencillo para poder extender la diferencia entre los estudios cuasi experimentales y los experimentales. En los estudios cuasi experimentales, los sujetos son asignados a los grupos sin haber una aleatorización. Recuerden el ejemplo que les había dicho con los pacientes de la hipoxia neonatal para que puedan entender por qué no se puede realizar la aleatorización, mientras que en el estudio experimental los sujetos son asignados aleatoriamente. En los cuasi experimentales, el investigador a veces no tiene control sobre el tratamiento, como les había dicho, ya la asignación había sido realizada a los grupos de forma anterior al estudio, mientras que en los experimentales el investigador tiene pleno control y diseña el tratamiento. En los diseños cuasi experimentales, los grupos control no son mandatorios, pero podemos tener grupos de comparación, mientras que obligatoriamente para que un estudio sea experimental, debo tener un grupo de control de tratamiento. Las debilidades más importantes que tienen los estudios cuasi experimentales son que al no tener un grupo de control, netamente de control, tenemos que su equivalente disminuye la validez interna, es decir, hay una disminución de la validez interna de estos estudios. También se afecta la generalización de los resultados, es decir, al haber una selección de muestras no probabilísticas,
mis resultados muchas veces no pueden ser generalizados a una población o a grupos más grandes o a resultados en otros países o en otras circunstancias. Entonces, un aspecto a tener en cuenta, y dentro del comité editorial en la revista, a veces observamos cuando se presentan estos diseños que tienden a generalizar sus conclusiones cuando no es posible o es incompatible por ese diseño. Estos estudios son más propensos al sesgo por distintos tipos de aspectos, los cuales ya les habló Pablo y yo les he hablado anteriormente. Y por lo general los investigadores no tienen conocimiento del contexto del sujeto de estudio hasta que él mismo entra en el estudio. Es decir, no hay una valoración antes de que inicie el mismo. Hay otro por otro lado, los estudios cuasi experimentales tienen también unas fortalezas que los hacen ser un elemento a tomar en cuenta. Son estudios que son más sencillos de realizar y por lo general más económicos, es decir, requieren menos recursos económicos y materiales. A veces son la única opción cuando la aleatorización no es posible o no es permitida por razones éticas, como les había mencionado anteriormente. Si por alguna circunstancia, y vamos a traspolar el ejemplo de la asfixia neonatal a otros aspectos, otros contextos éticos de investigación, cuando la aleatorización no es posible o no es permitida por razones éticas, mi única opción o la opción siguiente que yo tengo disponible es la realización de un estudio cuasi experimental. Estos estudios, si bien no pueden traspolarse a contextos generales, pueden identificar tendencias generales, y una de las ventajas más importantes es que también puede realizarse tanto para casos individuales como para casos grupales. Siempre recordando que cuando me refiero a grupos, no me refiero a grupos control, sino a grupos de comparación. Vamos a hablar de algunos tipos. Hay distintos tipos de acuerdo a la cantidad de autores, pero vamos a hablarle de algunos de los que se aplican o que se pudieran aplicar con mejor contextualización a la traumatología de ortopedia. En primer término, vamos a hablar de los estudios de tipo de serie cronológica. Recordemos que los grupos no son aleatorizados, por lo tanto, son grupos de comparación. El investigador va directamente a la observación y a la manipulación de las variables y posteriormente va a la manipulación. Esto quiere decir, de acuerdo al esquema que yo les muestro, que vamos a tener, por ejemplo, para hablar, una, dos, tres y cuatro observaciones, y posterior a la manipulación de la variable o a la intervención, vamos a tener una nuevas observaciones. Lo que podemos hacer en estos estudios de serie cronológica, como no tenemos un grupo control, podemos tener un grupo de comparación y hacer una comparación post-intervención de acuerdo a las observaciones que yo tuve una vez realizada esa segmentación con las observaciones que yo tuve antes de la manipulación de la variable. Están los diseños de grupo control no equivalentes, donde hay un grupo de comparación que está representado por una segmentación o corte, es similar a los estudios pre-test o post-test, y solo a un grupo se le realiza la manipulación de la variable, es decir, tenemos una observación, hay la manipulación de la variable o la intervención y posteriormente hay una observación. Y lo que podemos hacer es la comparación a través de los grupos de las ocurrencias antes y después de ellas. Tenemos los estudios compensados, donde se realizan diferentes mediciones a diferentes grupos. Cuando yo tengo diferentes grupos de comparación y quiero realizar diferentes mediciones, yo aplico estas mediciones en diferentes momentos. Entonces yo, por ejemplo, realizo 3 intervenciones o tratamientos. Vamos a ponerlo por acá. Intervención 1, intervención 3, intervención 2. Realizo una observación, luego a esos grupos les realizo nuevamente la aplicación de otra intervención, que por ejemplo puede ser 2, 1 y 3, y posteriormente 3, 2 y 1. Y así tenemos que a todos los grupos se les aplicó los mismos tipos, los distintos tipos de tratamiento y se les realizaron distintos tipos de observaciones. Y por último están los diseños, no por último porque hay muchos más de acuerdo a los autores, pero para efectos de esta presentación les voy a hablar de los estudios de cohorte,
Los estudios de cohorte son un diseño epidemiológico clásico o un referente epidemiológico clásico y que muchas veces los investigadores incurren en la no caracterización o no adecuada caracterización de estos tipos de estudios y tienden mucho a la confusión. En estos casos se realiza una segmentación o cohorte post manipulación de la variable. Y en estos casos estamos hablando de un solo tratamiento aplicado a dos grupos diferentes. Aquí podemos ver que existe una manipulación y una observación y luego se realiza otra manipulación y una nueva observación. Entonces, los estudios de cohorte son uno de los más utilizados a nivel mundial o uno de los más difundidos, sobre todo cuando no se puede hacer experimentación pura, como les había mencionado Pablo, y es uno de los estudios que más cantidad de publicaciones tiene. Como les había mencionado, hay distintos tipos de estudios cuasi experimentales, dependiendo del autor o los autores que consultemos, los podemos agrupar de una forma más grande a cuando se utilizan grupos de comparación, cuando aquellos que no tienen grupos de comparación o en los casos de series temporales interrumpidas. En caso de los grupos con comparación, hablamos de los grupos de control no equivalentes, donde entran los modelos pre-test y post-test o los estudios de cohorte o los de incontinuidad de la regresión, como vamos a ver ahorita en unos ejemplos que le voy a dar. Cuando no hay grupo de comparación, los de tratamientos repetidos o la retirada de tratamientos con pre-test y post-test y las series temporales interrumpidas, que son los simples o con grupo de control no equivalente. Es muy importante al momento de hablar de los estudios cuasi experimentales, lo crítico que vamos a hacer, porque muchas veces la inexperiencia o la ambición del investigador de querer hacer que su diseño sea lo más experimental posible, lo puede llevar a incurrir en errores éticos o errores de evidencia, ya que recuerden que estos estudios son muy propensos al sesgo. Sin embargo, los estudios cuasi experimentales son estudios que gozan de un buen nivel de evidencia. En algunas propuestas, porque no en todas, aparecen en la pirámide jerárquica, solo justo por debajo de los estudios experimentales puros. En la Canadian Task Force on Prevention Healthcare les atribuyen un nivel de evidencia 2.1, en otros como la National Health and Medical Research Council, que es por donde seguía nuestra revista, utilizamos un nivel de evidencia que puede ser 3.2 o 3.3 cuando se estudia de estudios con controles históricos, o en la American Heart Association Task Force on Practice Guideline, como niveles de investigación de evidencia B, que pueden ser clase 1, 2A o 2B, de acuerdo a lo que estemos haciendo. Es importante la lectura crítica de los estudios cuasi experimentales. Cuando estamos frente a estos estudios, debemos ser un poco más críticos y debemos ir un poco más allá y más exigentes, ya que no se disponen de guías especiales para el análisis o la lectura crítica de estos estudios. En el caso de los estudios experimentales, existen guías prediseñadas para su lectura crítica. Es importantísimo valorar la validez interna, la calidad de los resultados y la validez externa del estudio. Sin embargo, algunos autores coinciden con que se pueden utilizar algunas guías de información para cómo se hacen los estudios experimentales. Este es un tipo de estudio cuasi experimental, por ejemplo, en pacientes el título es el estudio comparativo de la osteointegración de dos tornillos biocompuestos em, mediante tomografía computarizada, axial computarizada en pacientes operados de reconstrucción del ligamento anterior. Aquí se incluyeron pacientes con el diagnóstico de ruptura del ligamento cruzado anterior operado por vía artroscópica para reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Y ellos lo que buscaron fue observar cómo era la bioabsorción de ese material, ya que el elemento que ellos estaban probando era un material bioabsorbible. En este caso, ellos subclasificaron de acuerdo al tipo de tornillo que utilizaron, es decir, tuvieron grupos de comparación y el diseño, el tipo de estudio fue cuasi experimental, transversal, ambilecto. Ambilecto significa que hay alguna parte del estudio de la recolección de datos que se hace retrospectiva y el diseño es un diseño de corte. Este es otro estudio, clavos endomedulares versus placas para el tratamiento de las fracturas de tibia distal, comparación clínica y radiológica. En este caso, compararon estos dos tipos de tratamiento de pacientes con fractura
extraarticulares distales de tibia. La muestra se conformó a conveniencia, incluyendo el mayor número de sujetos. Luego se subclasificaron, es decir, se conformaron grupos de comparación de acuerdo al método utilizado. Fue un diseño cuasi experimental, transversal y prospectivo de tipo diseños compensados. En por último, para llevar a casa es muy importante que tengan en cuenta que los estudios cuasi experimentales constituyen diseños interesantes que deben ser de conocimiento de los investigadores. Son una herramienta muy poderosa cuando los experimentos o cuando el tipo de experimentación real no es posible o no puede llevarse a cabo por alguna de las limitantes que ya les mencioné anteriormente. Es importante tener en cuenta las debilidades que tienen, como el sesgo, la disminución de la validez interna y externa, pero también tener en cuenta las importantes fortalezas, como por ejemplo, que son la única opción cuando no podemos realizar experimentación real por las limitaciones que podamos tener. Y es una limitación o es una alternativa en países en vías de desarrollo. Muchas veces los residentes, o a veces he escuchado cuando se acercan los residentes, que estamos hablando de investigación, y ellos dicen que se sienten muy frustrados o limitados porque no pueden hacer experimentos. Y resulta que los diseños cuasi experimentales pueden llevarse a cualquier nivel. A veces no necesariamente tienen que estar en hospitales grandes o en centros de investigación para realizar diseños de investigación experimental. Y los diseños o los estudios cuasi experimentales son una alternativa para no solo para países en vías de desarrollo, sino para pequeños grupos de investigación, para pequeños hospitales o para especialistas individuales. Así que bueno, muchísimas gracias por compartir el día de hoy. Espero que toda esta información haya sido muy útil para ustedes. Gracias. Muchas gracias, Manuel, por esta excelente participación, por hacer claro cómo podemos llevar a cabo estos estudios cuasi experimentales y saber que es posible, tanto con un estudio experimental o un estudio cuasi experimental, comenzar cualquier tipo de investigación que se quiera realizar. No sé si tendremos alguna pregunta. Aquí a través del chat no hemos escrito nada, pero bueno, todos tienen la libertad, si quieren en algún momento, levantar la mano y hacer alguna pregunta a los expositores acerca de este tipo de estudios, de investigación, de dudas que tengan cuando ustedes van a realizar un trabajo de investigación, de cómo llevarlo a cabo. Por ejemplo, algo muy importante que se hablaron y habló tanto Manuel como que también lo comentó Pablo, es el hecho de cómo se maneja la ética en todos estos trabajos. O sea, que a pesar de tener un grupo control, o a pesar de tener un grupo, o no tener los grupos controles, el manejar la ética, saber cuándo uno, o sea, probablemente hace mucho tiempo digamos, todos los estudios sí se hacía así. Bueno, a unos pacientes se le aplicaba un tratamiento, a otros pacientes, a pesar de saber de que no era ético, podíamos de alguna manera dejar de darle el tratamiento como tal, sabiendo las consecuencias. Ya ahorita eso no es tan permitido. Ya ahorita, cada vez que vamos a realizar un estudio de investigación, tenemos que saber que todos ellos deben pasar por un proceso de ética. No sé qué nos puedes comentar tú, Manuel, o qué nos puedes comentar, Pablo, acerca de esto. Mira, te voy a echar un cuento. En estos días llegó una médico que normalmente en su práctica pues realiza algún tipo de intervención, ¿no? Entonces esa intervención es algo muy propio de ella, ¿ok? Y viendo eso, pues ella notaba mejoría en, en una patología, ¿no? No quiero mencionar mucho los aspectos, los detalles, pero eso lo aplicaba ella, ¿no? Entonces me dice, mira, tengo los datos de 3 años de todos estos pacientes, quiero publicar. Entonces, chévere, buenísimo, una información clave, pero falla en, tú pediste consentimiento, hiciste eso o estás aplicando eso porque te parece. Entonces sí, le pareció así y lo hizo y recolectó datos durante 3 años, pero eso no tiene ningún aval bioético, no pasó por un consentimiento, las pacientes no tienen consentimiento firmado de que les iba a aplicar ese tratamiento que no es digamos que el tradicional.
Entonces, falla en eso y muchas de las revistas no le van a publicar ese tipo de observaciones porque no tienen el aval bioético. De ahí la importancia de esto. Muchos premios internacionales pues no se han dado porque cuando revisan la parte bioética no es la más adecuada. Entonces, es algo que debemos hacer desde antes, desde el momento de la planificación del diseño y no algo que debemos dejar de último. Una anécdota allí. Por aquí tenemos al doctor Francisco Rondón, que también quiere participar. Francisco, ¿alguna pregunta, algún comentario? Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, 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 se te escucha. Ok, bien. Bueno, para continuar un poquito con el tema ético, y me parece muy importante lo que dijo Pablo, fíjate que no solo puedes evitar algún premio científico, sino hasta te lo pueden quitar. Cuando se reciben se revisan los temas éticos en las publicaciones. Yo quería hacer quizás un par de preguntas, más que todo para seguir con la línea con Pablo y quizás Manuel o Pablo que me puedan responder. Son dos preguntas. Fíjate, Pablo, tú hablaste un poco y considerando que aquí dentro del grupo y dentro del foro que tenemos, sé que hay residentes dorados, sé que hay gente que está iniciándose en la parte de la investigación. Pablito, tú hablaste de algo muy importante y es tener un buen grupo control. Creo que eso también está un poco relacionado con el tamaño de la muestra, el tamaño de la población para poder hacer una buena comparación. En esa línea, creo que es importante aclarar cuánto es una buena población para hacer un buen trabajo de investigación, porque me pasa mucho, por lo menos con mis residentes, de que, bueno, quiero hacer una investigación, pero nada más tengo 7 pacientes, sobre todo en estudios experimentales o casos experimentales que nos cuesta llegar a esa población que de verdad nos pueda dar una buena significancia en el trabajo y nos pueda proporcionar un trabajo un poco más eficaz, un poco más eficiente. Sí, algo muy relevante, tener, como ya se dijo antes, un buen grupo contra el cual comparar. El grupo control, asegurar que el control sea el más adecuado. Y el tamaño de la muestra depende mucho es de la naturaleza propia de la investigación, depende de la intervención que quieras hacer y también de la variable dependiente que quieras medir. Si es algo que es extremadamente difícil, pues obviamente que tu N o tu muestra va a ser bien pequeña, porque es algo que no ocurre tan frecuentemente. Pero si vas a hablar de otros tipos de fracturas que se ven absolutamente todos los días, pues entonces ya allí la N es mayor. Lo cierto es que necesitas una cantidad de muestras suficiente para asegurar que la comparación entre los dos sea eficiente con las pruebas estadísticas que tenemos hasta el momento. En algunos casos superior de 30, en algunos casos superior de 60, dependiendo de las comparaciones y el estadístico que uses. Entonces, también es importante desde la planificación, pues establecer un número muestral, ¿no? Eso va con la prevalencia de la enfermedad o de la condición que quieres medir, depende también de la intervención y de cuántos grupos además tiene. Algunos experimentos, y sobre todo cuando se está empezando, es común tener experimentos con poca cantidad de pacientes, porque, bueno, las limitaciones propias de nuestro país, etcétera. Pero, claro, eso afecta directamente la validez del estudio. Ya estudios experimentales con más cantidad de personas, 100, 200, 300, pues aseguran una mayor confiabilidad en los datos. Mira, con Bien. respecto, con respecto a ese Y tema de la de la muestra, para eso existen fórmulas, ya que hay residentes dentro de los participantes. Para eso hay fórmulas específicas para calcular de acuerdo a la patología y a su prevalencia a nivel mundial o regional. Uno calcula la cantidad de pacientes que debería tener como mínimo mi trabajo para comenzar a tener algún tipo de validez.
Y bueno, con respecto a los aspectos éticos que tú has mencionado, Francisco, también es importantísimo tener en cuenta porque muchas veces son de los que son menos hablados o menos confrontados en algunos aspectos, a los que menos se le presta atención y resulta que actualmente son menos los más importantes. Hay revistas que no te reciben los artículos si no tienes en físico la aprobación, la carta de aprobación del comité de ética. Hay veces que, por ejemplo, cuando uno recibe estudios en la revista y uno tiene cierta inquietud o tiene cierta preocupación por algún aspecto ético, en que yo, por ejemplo, le he llegado a solicitar a algunos autores que me envíen fotos o imágenes de los consentimientos informados o imágenes de la aprobación del comité de ética. Y bueno, de ahí para abajo actualmente Así es. muchas investigaciones, premios o credenciales han retrocedido o pueden ir atrás por por no cumplir con esos aspectos éticos. Por aquí tenemos Eso, una y entender, pregunta. Ah, bueno, Francisco, para continuar con ajá, la pregunta aquí del y, chat. y en- y- y entender que los aspectos, el consentimiento informado no es obligatorio. Me ha pasado muchas veces y pasa con muchos investigadores firmes y ya está. Y no es solo afirmar, es explicarle al paciente todo lo relacionado con la investigación. Aquí hay que tomarse su tiempo para el tema ético. Y ya va, Sí. Judy, antes de terminar la intervención y seguir a la siguiente pregunta, y esto es más que todo para Pablo o para Manuel, eh, y entendiendo que nuevamente hay gente que se está iniciando en este tema de la investigación y quizás diferenciar el tema de los estudios experimentales, las fases experimentales, quizás la palabra clave tiene que ver mucho con la con aleatorización de la muestra, disculpen. Eh, y obviamente cuando hablamos de aleatorización de la muestra viene mucho el tema del ciego, el doble ciego, el triple ciego, hasta tetrasiego. Eh, Porque muchos investigadores creen que, bueno, ahí estuvo los dobles ciegos y ya está. ¿Cuántos ciegos puede haber en una investigación? Sí, el tipo el cegamiento de- en la investigación es algo relevante. Entonces, claro, tú puedes tener el que el participante no sepa en qué grupo está, ¿no? Que es ciego, el participante y los investigadores no saben el grupo en el que están, doble ciego, y luego entonces supervisores, etcétera, tampoco conocen. Pablo, perdiste el audio. Pablo. el que está, el que está analizando los datos. Dice, no, mira, es preferible utilizar esta prueba porque acá me da significativa, no uso aquella porque acá no me da. Entonces ya eso es un sesgo de información que está allí. De manera que el cegamiento, asegurar el cegamiento, declarar el cegamiento, es algo también fundamental en los estudios en general y sobre todo los experimentales. Si la declaración del nivel de cegamiento aumenta la validez y aumenta la fuerza de asociación y de relevancia de los resultados. Por supuesto, el cuarto nivel es uno de los más importantes y ese nivel de cegamiento nos da más validez dentro de nuestra investigación. Y es importante siempre tenerlo en cuenta. Y bueno, me complace que hay muchos residentes dentro del auditorio para que puedan tener en cuenta este aspecto. Bueno, aquí siguiendo con el auditorio, tenemos aquí varias preguntas. Naroli pregunta si para un trabajo de investigación que consiste en un nuevo abordaje quirúrgico para colocación de un material de síntesis en fracturas de tibia,
el mejor estudio sería cuasi experimental. Bueno, Depende del tipo de intervención que quieras hacer o si vas a hacer alguna comparación o un beneficio o del diseño que vayas a tener. Por ejemplo, vas a comparar este abordaje con otro tipo de abordaje, vas a tener un grupo control, no vas a tener un grupo control. De acuerdo también a la cantidad de casos, vas a tener poca cantidad de casos. Lo más importante dentro de ese diseño pudiera aplicarse el modelo cuasi experimental porque probablemente no vayas a poder hacer una asignación aleatoria, pero pienso que en caso de nuevos abordajes, como en el caso de nuevas técnicas quirúrgicas, se pudiera aplicar un diseño experimental. En caso de que no pudieras aplicar un diseño experimental puro, tienes que considerar cuáles son las limitantes para tu trabajo que te pudiera beneficiar un modelo cuasi experimental o incluso un modelo preexperimental. el doctor Ángel Contreras pregunta si en el área de la salud es válido las investigaciones, acción participativa, transformadora, o este tipo de investigación es válida en el área de sociales. Pablo, ¿qué nos puedes decir de eso? Bueno, las investigaciones, digamos que son válidas en el sentido de que se siga un método rígido, ¿no? Entonces, si tu metodología es la más adecuada, pues los resultados son válidos y dependiendo del paradigma que estés utilizando, pues va a ser útil en una área o en otra. Por ejemplo, estos estudios de tipo cualitativo, ¿ok? Que son otros totalmente diferentes, utilizados mucho en las ciencias sociales, pues algunos de ellos también son válidos en las ciencias médicas, igualito. Y las revistas están cada vez más abiertas a publicar artículos de tipo cualitativo, pero eso sí, que sigan una metodología adecuada. En este caso, las investigaciones de acción participativa no están, digamos que listadas en la medicina basada en evidencia, pero eso no quiere decir que no sea un diseño que puede ser importante para el área de las ciencias médicas y publicado en alguna de las revistas que están dentro de esta área, ¿no? Quizás tienen limitaciones para ser incluidas en guías clínicas, etcétera, porque no es lo usual, pero eso no quiere decir que no sea algo importante o que no sea un tipo de investigación que dé un aporte igualmente a la ciencia. Siempre y cuando se siga una buena metodología, se tenga un buen diseño y este sea sólido, los resultados van a ser importantes para Bueno, la comunidad científica. Bueno, yo creo que para muchas personas en el auditorio, escuchar el término investigación-acción transformadora puede ser algo completamente nuevo. O creo que no tenemos la herramienta para hacer una encuesta, pero sería interesante preguntar quiénes conocían antes este tipo de modelo. Este es un modelo que es un modelo más cualitativo, tiene como objetivo mejorar algún tipo de situación específica. Por lo general se habla de investigaciones interactivas que son parte de un proceso para desarrollar, en los que se desarrolla conocimiento público que se puede sumar a otros tipos de teoría. Y en esto se aplica un enfoque de investigación en comunidades, es aplicado hacia comunidades donde se enfatiza la participación y acción. Es un modelo que es más utilizado, por supuesto, en las ciencias sociales y bueno, me parece súper interesante que hagan esta pregunta, porque es un término que poco se escucha, del que poco se habla, un modelo del que poco se habla. Sí, y hablando de eso, de modelos, de diseño, cuando uno va a hacer algún tipo de investigación, aquí hablamos mucho de lo que eran los experimentales y los cuasi experimentales, pero hay otro diseño que son los preexperimentales. De eso, algo que nos pudieran hablar de eso. Muy bien, sí, el diseño preexperimental es uno de los diseños de los cuales también se habla en muchas ocasiones. Es un diseño en la que el investigador trata de aproximarse o la aproximación del investigador a una investigación de tipo experimental pura no es posible o no tiene los medios de control suficientes que le permitan tener una suficiente validez interna. Ahora, hablando ya de los subdiseños, por ejemplo, entre los preexperimentales y los cuasi experimentales,
En un diseño cuasi experimental, siempre recordemos que se trabaja con un grupo, se puede trabajar en un grupo experimental o en un grupo de comparación o de control, en el cual se le asignan los participantes de forma no, se asigna de forma no aleatorizada, como ya lo dije en mi intervención, mientras que en el diseño preexperimental solamente se puede realizar una intervención únicamente a un grupo. Es decir, no existe grupo de comparación como en los diseños cuasi experimentales. Esa es su principal diferencia con los cuasi experimentales y por supuesto su mayor diferencia con los diseños experimentales porque no tiene grupo de comparación ni grupo de control. Pero bueno, sería interesante que también saber que en algún momento pues eso se pudiera aplicar. Y claro, todos ellos van perdiendo de alguna manera parte de sus debilidades, son que van perdiendo validez en el tiempo, pero que pudieran aplicarse para trabajos de investigación cortos, ¿no? Al igual que a veces también otra pregunta a veces importante es cuando es el seguimiento de los pacientes en los trabajos de investigación, que a veces hasta qué punto llega o hasta qué punto es importante o cómo puede saber el investigador que su trabajo tiene validez cuando pierde un volumen de pacientes que iniciaron la investigación. Ya Pablo más o menos nos habló un poquito de eso, ¿no? Pero cuando ellos comenzaron la investigación, yo decidí que iba a estudiar a 20 pacientes con fracturas de tibia, como estaban preguntando un poquito ahí en el chat. Pero en el camino vas perdiendo, y sobre todo en esos estudios que son muy largos en el tiempo, vas perdiendo, bueno, porque de repente pacientes que abandonan, que porque de repente fallece alguno o que se mudan de la ciudad, entonces no los puedes hacer el seguimiento. ¿En qué punto podemos decir que sigue siendo válido nuestro estudio o bueno, que pierde validez porque no tenemos, o sea, hay un porcentaje que lo podamos saber, Pablo, que tú Bueno, más o menos, o el bueno, término, Manuel también. el término seguimiento es importantísimo porque eso está asociado con la validez. Eso dependiendo de cuál es la observación que estamos haciendo y cuál es la intervención que estamos estudiando. Por ejemplo, si estamos haciendo una observación en pacientes con fracturas de cadera, en los cuales le hicimos en los cuales la intervención consistió, por ejemplo, en un tratamiento quirúrgico versus no quirúrgico, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que existen en la literatura internacional, mundial, tiempos recomendados de seguimiento. Por ejemplo, hay un estudio, para no hablar a nivel mundial, vamos a hablar a nivel regional. Acá en Venezuela hay un estudio del doctor Nieto, del doctor Rolando Useche, donde ellos estudiaron los niveles de mortalidad en pacientes con fracturas de cadera por encima creo que los 80 años. Y ellos establecían que ya después, luego de los 6 meses, la mortalidad de los pacientes con fracturas de cadera se comparaba ya se equiparaba con un paciente de su misma edad que no haya tenido una fractura de cadera. En ese caso estamos hablando que un seguimiento válido para un trabajo de ese tipo pudiera ser 6 meses. Es decir, no puedo tener estudios con fractura de paciente de cadera más de 80 años de 2 meses o 3 meses, 4 meses. Eso depende de cada patología. Y ahí es donde también influye importantemente la rigurosidad del investigador en cómo hace el seguimiento de sus pacientes, cómo recolecta la información. Anecdóticamente, muchos de los que estamos acá en este auditorio tenemos que ver que algunas personas esperan al último trimestre del cuarto año para estar, como quien dice, sabaneando pacientes para ver qué le pasó a esos pacientes que se operaron, que son como su parte de su trabajo especial de grado, y entonces ahí se pierde gran cantidad de la muestra por no haberle hecho un seguimiento adecuado en el momento adecuado. Entonces, yo soy de los que piensa, y me lo decía mi maestro en metodología de la investigación, de que no hay un diseño que sea lo suficientemente débil que no lo fortalezca la rigurosidad del método científico. Lo más importante es la rigurosidad con la que el investigador se ciña al método científico, en este caso el seguimiento, que es importantísimo, pero el seguimiento está dado de acuerdo a recomendaciones de la literatura para cada patología en específico o para cada tipo de estudio que yo quiera realizar. De allí la importancia de esa revisión literaria antes, cuando estás justamente haciendo el diseño. Si te planteas
lo que dice Manuel, si te planteas un estudio en un tiempo que no es el más adecuado, pues obviamente se te va a caer. Y muchos de los estudios se caen en ese seguimiento, se caen en el tiempo, es justamente por una mala revisión al inicio, una mala revisión bibliográfica. Y otra cosa que puede afectar esa mala revisión es justamente la aparición de variables confusoras, de variables externas, que también te pueden afectar a ese diseño. Entonces, es que yo nunca pregunté si tuvo esa patología antes o si tuvo una fractura antes. Y eso entonces ya puede ocasionarte que tus resultados sean totalmente distintos o variables. Entonces, el llamado es a eso. Tampoco al diseñar hay que sentarse, hay que pensarlo muy bien, reflexionarlo, conversarlo con otras personas. Mientras más presentes tu trabajo, mientras más los difundas desde primer año, que tú empieces ya con, mira, me gustaría investigar esto, déjame irlo buscando, en el segundo año presentas un seminario acerca de eso y así vas progresivamente, más rápido se te va a dar la tesis y más rápido vas a poder lograr un buen diseño en tu trabajo especial de grado. Pablo, y en cuanto a las variables, que a veces uno con las variables es muy estricto manejando las variables, que entonces también hacen imposible el trabajo de investigación. Eso también es importante recalcarlo. Sí, también, exacto. Hay que manejar los criterios, ¿no? De inclusión, de exclusión, de ciertos tipos de variables. Tampoco saber que no podemos incluir absolutamente todas las variables. Quiero saber si tiene un perro y si el perro se llama Fifi. No puedo llegar hasta esos niveles de, digamos, de investigación tan profunda en todos los pacientes. Entonces tengo que saber también delimitar, eso es la delimitación del tema y delimitación de las variables, hasta dónde voy a llegar y cuáles van a ser las variables que voy a tomar, porque también si delimito mucho, si soy muy específico, entonces voy a dejar a muchas personas por fuera y no van a ser tan generalizables los resultados que obtenga. ¿Tendremos alguna otra pregunta de los participantes? ¿Alguna curiosidad? ¿Algo que quieran plantear, que quieran preguntar? Aquí, César levantó la mano. César. Buenas tardes, sí, por acá César Astudillo. Excelente exposición, la verdad los felicito y que estén incentivando la investigación en la comunidad. Es bien importante. Bueno, la pregunta va dirigida a lo siguiente. Bueno, como vemos, es importante tanto la parte de bioética como la parte de la ética. Cómo realiza un trabajo de investigación. Eso va a depender que sea aceptado o no por una revista. Entonces, la pregunta es que si ustedes desde el principio cuentan con un especialista en estadística o ustedes mismos manejan esa parte de la estadística. Disculpa, César, ¿a qué te refieres? ¿Si lo manejamos en nuestros hospitales o si lo manejamos en la revista, si lo manejamos en la sociedad? No, si manejan los datos desde el principio, es decir, desde la selección de la muestra, cuentan con un especialista en estadística que te vaya orientando. Mira, yo quiero hacer esto, ¿qué me puedes tú orientar acerca de la selección de la muestra y después cómo vamos a procesar los datos? Que muchas veces utilizamos, digamos que eh, eh, fórmulas estadísticas y procedimientos estadísticos que ya, digamos, que escapan de un médico o de un traumatólogo. Ok, bueno, mira, esa pregunta que haces es muy interesante. Tú empezar un trabajo de investigación sin la asesoría estadística necesaria o mínima es como tú montarte en un carro e ir por la autopista regional del centro con los ojos vendados. Es como, es de verdad poco acertado empezarlo de esa forma. Algunos centros cuentan con personas entrenadas en estadística o bioestadística, algunos hospitales o servicios cuentan con personas entrenadas o en estadística o bioestadística,
Si no cuentan con ellos, por ejemplo, César, te puedo decir que a través del Comité Científico de Investigación que dirige Francisco Rondón, aquí presente en esta reunión, se te puede brindar toda la orientación necesaria o posible para iniciar tu trabajo. No solamente a ti, bueno, cualquier persona del auditorio o cualquier persona de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. A través del Comité de Investigación que dirige Francisco, se le puede brindar toda la asesoría antes de comenzar su investigación. Igualmente, a través de la revista estamos totalmente a la orden para cualquier tipo de asesoría, pero es importantísimo uno trazarse su plan antes de hacerlo. Lo ideal sería que todos tuviéramos un tipo de formación mínima y no sé hasta qué punto, Judith, tengo entendido que el doctor Reni está presidente de nuestra sociedad, está presente en la reunión, hasta qué punto se pudiera crear una certificación que pudiera ser virtual y asincrónica para miembros de la sociedad en aspectos mínimos de bioestadística que le proporcionen herramientas como la que menciona César. Sin embargo, César, sí te puedo decir que a través del Comité Científico de Investigación puedes tener toda la orientación necesaria y tener toda la orientación necesaria te permite planificarte mejor, recoger mejor tus datos, disminuir la posibilidad de que hayan variables intervinientes o variables confusoras a lo largo del tiempo que pudieran afectar tus resultados y te pudieran orientar a llevar a un mejor, a llegar a un mejor término tu investigación. Como dijo Pablo también, Perdona, planificar, como dijo Pablo también, es importantísimo que este tipo que cualquier estudio, como por ejemplo una tesis de grado, se empiece con suficiente tiempo. Y bueno, ahí están herramientas como la monitorización o están los mentoring. Actualmente se habla mucho del mentoring. Mentoring es que hay alguien dentro del equipo de trabajo en el servicio que se encarga de guiar a un grupo de personas en una línea de investigación específica a lo largo de todos los procesos que puedan haber de esa investigación a través de los años o a través de la presencia de muchas personas. El mentoring ahorita actualmente es muy importante para ese tipo de casos. Pero trabajar en una certificación mínima para nuestros miembros pudiera ayudar a liberar este tipo de inquietudes. Pero sí te comunico que una primera vía puede ser el Comité Científico de Investigación, que en este caso sigue o dirige Francisco. mira, Manuel, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me les Buenos va? días, doctor. Felicitaciones a todo el equipo, a Pablo, a ti, Manuel, a Judith, por esta actividad. Disculpe que no pude ingresar al momento, porque tuvimos una situación aquí, una emergencia. En relación a ese tema, te informo lo siguiente. He estado en conversación con el equipo de la doctora Tatiana y de Pablo Hernández para nosotros hacer vamos a empezar a hacer un curso para certificación y para diseño de trabajo de investigación, así como para tesis. Entonces son dos cosas diferentes. Pero ya estamos montados en eso, estamos trabajando, se está diseñando cómo pudiese ser para hacerlo con tipo aula invertida y llevarlo a todos los rincones del país. Vamos a ver si lo hacemos por zona. Estamos en esa planificación, pero para que sepa que una de las inquietudes que ha tenido la Junta Directiva es fomentar la investigación, fomentar el adecuado diseño de investigación y estamos fomentados a hacer eso. Estamos dirigidos, ese es nuestro próximo paso y pronto le daremos información veraz de cómo va esa actividad y qué es lo que estamos nosotros vamos a llevar a cabo, pero ya estamos en esa línea, ¿no? Para que estés al tanto. Excelente. Bueno, todas mis felicitaciones para el board, la junta directiva de la sociedad, porque pocas sociedades se toman la preocupación de hablar con sus miembros sobre estos temas. A veces cuando tengo la oportunidad de hablar con compañeros de otras especialidades, cirugía general, oftalmología, ginecología, a veces sus sociedades no muestran la preocupación que muestra esta sociedad por el tema de la investigación, así que los felicito a este respecto por mantener esa preocupación y hacer actividades como esta. Tenemos por aquí también el doctor Pedro Carballo, que es el editor de la revista, que nos está pidiendo aquí un derecho de palabra. Doctor, bienvenido. Bueno, como editor de la revista, yo no puedo menos que felicitar a la iniciativa mantenida en el tiempo por parte de la directiva de nuestra sociedad, que a mí me ha llevado a afirmar sin ninguna duda que esta es la sociedad científica más activa en nuestro país, sin ninguna duda. La verdad es que
tenemos realmente una actividad permanente a través de los Zooms, aparte de todas las que conocemos y vemos a lo largo del año, actividades promovidas por esta directiva. Pero sí quería felicitar como editor de la revista particularmente este tipo de iniciativas. Nosotros nos llamamos una sociedad científica y este tipo de actividades promueven o nos orientan o nos ayudan a hacer ciencia bien hecha. Y si somos una sociedad científica, necesariamente tenemos que regirnos o ser activos desde el punto de vista científico, no solamente la tesis de grado, sino a la producción de trabajos que eventualmente sean publicados en nuestra revista y que necesita, por cierto, de la colaboración, participación y aporte de nuestros miembros que envíen el producto de sus investigaciones a nuestra revista para publicación. Allí hubo varios comentarios con relación al aspecto ético. Yo creo que el aspecto ético es fundamental en nuestro ejercicio en particular y en lo que es la práctica de la investigación científica. Está el tema del consentimiento informado, está el tema de los comités de ética de los hospitales, está, o sea, ese aspecto ético que debe regir nuestra práctica debe también ser respetado a la hora de realizar un trabajo científico y pretender llevarlo a publicación. La sociedad, dentro de ese espíritu de fomentar la investigación, evidentemente, como acaba de decir el doctor René Cárdenas, presidente de la sociedad, hacer cursos de metodología de la investigación y toda esta serie de actividades para contaminar a los miembros y así lograr hacer de esta sociedad científica cada vez más científica. Muchas gracias. Reni, creo que no tenemos más preguntas por aquí. No sé si tú quieres cerrar. ¿No se te escucha? Quiero agradecer a todos por su presencia, por apoyar estas actividades. Esta es la primera de este año 2024. Tenemos una, no sabemos si la semana entrante, que es pre-carnaval o después de carnaval, hacer la actividad. Vamos a hablar sobre lesiones de pelvis, fractura por compresión de alta energía. Y tenemos como invitado al doctor Altamirano de México. La sociedad venezolana tiene como finalidad este año hacer un sinfín de actividades a nivel nacional. Vamos a ir a lo largo y ancho del territorio nacional fomentando la jornada académica. Tendremos nuestra jornada aniversario, 75 años de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Va a ser en Caracas, en el Centro Comercial Líder. Ahí vamos a hacer una actividad académica sobre la medicina y el fútbol, lesiones en el fútbol, manejo de la salud del futbolista, y igualmente vamos hacia la ciudad de Por la Mar, Isla Margarita, en septiembre con el Congreso Nacional, que va unido del Congreso 27º Congreso Latinoamericano de Hombro y Codo. Así que todos bienvenidos, por favor, inscríbanse en la sociedad, los residentes a través de la página de dar la información y los médicos ya especialistas, por favor, para que asciendan, porque eso les va a dar una ventaja y tenemos una variedad de opciones y de sorpresa durante este año 2024 para todos nuestros miembros. Muchas gracias, doctora Judith, por haber moderado el día de hoy. Manuel, Pablo, gracias por esa excelente actividad. Y el doctor Carballo por su excelente trabajo en la revista. Feliz día para todos. Tuti Laya, pues ya ustedes dan felicitado esta actividad. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en el día de hoy. Esperemos que esto haya contribuido a poner ese granito de arena y estimular, ¿no? Y seguir estimulando la investigación y que hagan trabajos de investigación. Y como dijo Manuel, pues nosotros contamos con un comité de investigación que nos puede ayudar en cualquier momento a orientar cualquier tipo de estudio que nosotros tengamos. Gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros, ya casi que eres parte de la sociedad, por supuesto.
Manuel, siempre pendiente de todo lo que sea de investigación, y por supuesto Francisco y el doctor Carballo, que son parte de la sociedad, haber participado aquí. Muchas gracias a todos, los esperamos en los próximos webinars de la sociedad. Gracias a todos. Felicitaciones, Judy, Manuel, Pablo, por la participación. Excelente. Gracias a todos por participar. Gracias a todos y buenos días. Gracias por su participación hoy. Muchas gracias por la invitación. Feliz fin de semana.